Vamos a escuchar en esta mañana, en este domingo, en este primer domingo de mayo, la gravedad de detenerse. Segundo domingo de mayo ya, ¿no? Es el segundo domingo de mayo, correcto. Y la palabra que nos va a ocupar en esta mañana, amados, está en segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículos 18 y 19. Dice el Señor en su palabra, y le volvió a decir: toma las saetas, esto es las flechas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Señor, háblanos, dame a mí las fuerzas para predicar, la sabiduría para hacerlo, la dirección tuya para hacerlo. Y a tu iglesia, a los que escuchan tu palabra, a los que conocen de ti, dale, Señor, un corazón que sea buena tierra, Señor, palabra que da fruto en nosotros, que da resultado en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos en esta hora, Señor. Amén y amén. Iglesia, es muy difícil explicar el punto de encuentro entre el propósito de Dios y sus promesas y el trabajo y esfuerzo del hombre. Ellos convergen, pero no es tan fácil explicar esa dinámica. Una cosa es bastante clara: tú debes esforzarte tanto como si el resultado dependiera de ti, pero debes confiar y depender tanto de Dios como si el resultado dependiera de Dios. Ambas cosas. Porque si tú te esfuerzas como si el resultado dependiera de ti, lo cual debes hacerlo, esforzarte mucho, te convertirás en un humanista, o en el peor de los casos, en un ateo. No necesitas a Dios para alcanzar el éxito. No necesitas a Dios para triunfar en la vida. No necesitas a Dios para escalar. Pero si oras solamente y confías en sus promesas, te conviertes en un fanático. Porque no te estás esforzando, sino que solamente estás esperando que Dios haga todo. Y eso es fanatismo. Ambas son muy dañinas separadas, pero juntas traen bendición, restauración y prosperidad a nuestra nación. A nuestra nación. Al traerla sobre ti y tu descendencia, la traen sobre nuestra nación. Te voy a decir algo que sabes, pero simplemente quiero mencionarlo. Colombia es nuestro lugar en el mundo. Y yo no hubiera querido nacer en ningún otro país. Yo sé que hay economías más sólidas y sociedades diferentes a la nuestra, pero donde quiera que tú vayas, serás un extranjero, serás un inmigrante y serás tratado como tal. Esta es tu lugar en el mundo y por algo Dios nos puso aquí. Por algo somos, amados, cristianos, colombianos, en este momento de nuestra patria, en este momento coyuntural de nuestra nación. En el caso que nos ocupará hoy, las flechas o saetas estaban en las manos del rey de Israel. Y dependiendo de las veces que él golpeara el suelo con esas flechas, dependería el destino de una nación. Mira qué tremendo. Lee el pasaje nuevamente. Derrotarás a los enemigos, la nación de Israel,
Y como él golpea el suelo solo 3 veces, el profeta le dice, 3 veces derrotarás a tus enemigos. Si lo hubieras hecho 6 o 7 veces, que significa muchas veces, hubieras derrotado a los enemigos hasta acabar con ellos. Y un acto tan sencillo que raya en la ridiculez, de golpear el suelo con unas flechas, estaba desencadenando efectos sobre millones de personas que conformaban el pueblo de Israel para ese entonces. Y eso es exactamente lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos en esta mañana, iglesia. En primer lugar, los pequeños actos desencadenan grandes consecuencias. Di conmigo, los pequeños actos desencadenan grandes consecuencias. Si el rey hubiera tomado esas flechas y hubiera golpeado el suelo 5 o 6 veces, el profeta le dice que los enemigos hubiesen sido hechos pedazos para siempre. Pero si él tomaba malas decisiones, porque fue una mala decisión haberlo golpeado 3 veces solamente, si él hubiera sido de un espíritu apocado, de una ley del menor esfuerzo, de una actitud de ya hice suficiente, entonces tus enemigos serían derrotados solo 3 veces. ¿Y sabes cuál fue el desenlace de la historia en los capítulos que siguen? Israel es derrotado, es vencido, es saqueado, es llevado al exilio y la ciudad es incendiada. Suceden cosas muy graves, suceden cosas dificilísimas allí en los capítulos que siguen, amados. Y aunque el país en el que vivimos es un país que nos preocupa, su situación es preocupante, el orden público es preocupante. Decimos, ¿qué puedo hacer yo que soy un simple ciudadano más, un colombiano más, ante tantas fracturas que este país tiene tan profundas, tantas injusticias, tantas desigualdades, tanta corrupción, el fortalecimiento del narcotráfico, el tema de la salud, sumado a la pandemia, sumado a la guerrilla? Uno dice, no, Dios mío, pero es que con tantas fracturas, yo pobre, ¿qué puedo hacer más que orar? Yo quiero invitarte a que reflexiones que puedes hacer mucho más, y quiero que entiendas en esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, cuánta responsabilidad Dios deposita sobre ti para traer bendición, restauración y cambios permanentes a nuestra nación. Y te lo quiero explicar con la ayuda del Señor. Cuando digo que los pequeños actos desencadenan grandes consecuencias, amados, mire lo que sucedió en los últimos días. Pequeños actos, pequeñas respuestas, pequeños comentarios, de leño en leño se incendió un país. Y no voy a politizar la predicación porque no soy politóloga, soy teóloga, soy predicadora de la palabra de Dios. Pero cuando te hago responsable, o digo que sobre ti hay una responsabilidad, mejor así, sobre la situación actual del país y el futuro de tu país, quiero pedirte por favor que mires dentro de tu terruño. ¿Sabes cuál es el terruño? El terruño es el pedacito de patria en el que tú vives, llamado familia. Se le conoce como terruño. La patria grande es Colombia, la patria chica es el lugar donde naciste, y el terruño es tu familia. Y aunque todos vivimos en un país fracturado, nuestras familias están fracturadas, están enfrentadas, están divididas. Nuestras familias, amados, están deterioradas por pequeños comportamientos que sumados trajeron una gran destrucción familiar. Nosotros como cristianos engrosamos las estadísticas de los divorciados, de las familias, amados, que tienen hijitas con embarazos no deseados, hijitos drogadictos. Nosotros engrosamos las estadísticas de las personas que se embriagan. Nosotros engrosamos las estadísticas de las personas violentas que se agreden, que se insultan,
de hijos que deshonran a sus padres, que los maltratan, que los deshonran, padres que le tienen miedo a sus hijos, que no pueden vivir con ellos porque es como vivir con el enemigo, que prefieren irse de la casa antes que convivir con un hijo. Nosotros hacemos parte de esos matrimonios que se irrespetan, que no se perdonan, que no se soportan, que se enfrentan, que se agreden, que se hacen daño, que se lastiman, que si me lastimó te lastimo, que si me trató mal te trato mal, que si me la hizo te la devuelvo. ¿Y dónde está que debemos amar a los enemigos y orar por quienes nos ultrajan? Estamos reclamando un país sin fracturas y sin violencia, pero nuestra propia casa está fracturada y sufre violencia. Y esto es una gran ironía. Esto es una cosa que, ahora, eso nosotros que somos los hijos de Dios, que somos la sal y la luz del mundo, que conocemos a Cristo, pero también demandamos en la comisaría, demandamos en la fiscalía, demandamos en la policía, y cuando suceden problemas en nuestra casa, los vecinos escuchan los gritos y los insultos de nosotros que somos cristianos. Y peleamos por dinero y nos demandamos por dinero y no nos hablamos con cierta parte de la familia. Y hay rencores viejísimos en esa familia y eso se ha perpetuado de una generación a otra, nosotros que somos cristianos. Ahora, ¿qué podemos esperar de los que no conocen a Cristo? ¿Qué podemos esperar, amados, de quienes no conocen la verdad y no han sido libres porque no conocen la verdad? Y gobiernan y viven y lideran desde la oscuridad, desde la maldad, desde el pecado. Pero nosotros también tenemos que reflexionar sobre esos pequeños actos. Tú, madre que me escuchas, hoy es el Día de la Madre y quiero felicitarte. Pero tú que te consideras insignificante en tus conocimientos, y sin embargo el futuro de tus hijos dependerá de lo que le enseñes o de lo que no les enseñes con tu ejemplo. No tienes que tener un título universitario, pero sí debes ser ejemplo de fe, debes ser ejemplo de piedad, debes ser ejemplo de decencia, debes ser ejemplo de mansedumbre para tus hijos. Porque necesitas entender para siempre que tus hijos están aprendiendo a ser esposos, esposas, madres y padres de lo que ven en ti. Y ellos van a replicar esos modelos. Y necesitas ser tan consciente de esa responsabilidad que Dios ha colocado en tus manos, porque nosotros hablamos de que el país está polarizado, pero en nuestra casa también estamos polarizados. Los que están con el papá, los que están con la mamá, saque ese viejo de aquí, saque esa vieja de aquí, eche ese hijo de aquí. Estamos totalmente polarizados dentro de la familia. Pero el país es el que está polarizado. Son los gobernantes los que nos sirven. Son los dirigentes los que nos tienen así. Cuando lo que estamos viviendo es simplemente el reflejo de la descomposición de la familia. Y eso incluye nuestra familia. Quiero invitarte a que mires ese terruño donde tú gobiernas, donde tus pequeños actos, palabras, comportamientos generan un infierno o generan un paraíso. ¿Cómo estás criando a tus hijos? ¿Qué les estás enseñando a tus hijos? ¿Qué ejemplo les estás dando a tus hijos? Padres de familia, sean amorosos, decentes, amables, pacientes, honorables, fieles a la mujer de su juventud, porque la deslealtad es aborrecida por el Señor. Hijos, respeten a sus padres, hónrenlos, obedézcanlos para que su lámpara no se apague en la más profunda oscuridad. Si tú vas a ver los que reclaman la paz y pelean por la paz y marchan por la paz, sus vidas están fracturadas, viven en guerra, son más malos que el diablo. Y dice que luchan por la paz. Es una incongruencia.
Y en este afán por vencer, en este afán por ganar, en este afán por hacerme sentir, en este afán, amados, por lograr cambios desde la inmoralidad, desde el pecado, desde la corrupción, desde la maldad, todos estamos perdiendo. Yo sí creo por una generación de jóvenes que se debe levantar para gobernar este país. Jóvenes que no aceptan la corrupción, jóvenes educados, jóvenes que pueden liderar procesos pequeños, medianos o grandes en el nivel de influencia donde Dios los haya puesto, desde el conocimiento de la palabra de Dios, desde el pensamiento crítico, reflexivo, desde el discernimiento, desde la educación. Yo creo que los jóvenes están llamados, amados, a tomar las banderas, a tomar la bandera de nuestro país y ser agentes de cambio para nuestra sociedad, pero desde el temor reverente de Dios, desde los principios de justicia que están claramente enmarcados en la palabra de Dios. La Biblia dice: la santidad y la justicia se besaron. Pero no desde el reggaetón, desde la obscenidad, desde la vulgaridad, desde los influencers, desde vivir pegados a las redes, a la imagen, desde cómo me veo, desde cómo me afecta el comentario de otro, desde el cuerpazo que quiero mostrar, que quiero tener. Eso no. Esta música, amados, por Dios, tan vulgar, tan genitalizada, tan erotizada, que cosifica tanto a la mujer, que conduce tanto a comportamientos de desigualdad, de sometimiento, de abuso, de atropello, de violencia. Desde ahí no podemos construir país. No podemos construir país. Nuestros jóvenes tienen que educarse y hacer especializaciones y maestrías hasta donde Dios les permita o donde sea que Dios te ha puesto. Desde allí hay una gran responsabilidad en tus manos. Yo quiero que simplemente entiendas en esta mañana que no son las grandes decisiones, que no son los actos heroicos los que van a traer cambios a nuestra nación, que no depende de otros, sino de ti, de tu pequeño país, patria, terruño, familia, de cómo tratas a tus hijos, de cómo crías a tus hijos. Un jovencito vino a consejería, su mamá estaba muy preocupada porque tenía pensamientos suicidas. Hablaba de matarse y acabar con su vida. Un chico de 19 años, bello, alto, cejón, varonil, de voz gruesa. Una belleza de muchacho. Y amados, ¿cuál es mi sorpresa cuando yo hablo con él y él abre su corazón en un momento de la consejería y me dice: pastora, es que la verdad yo no soporto más el maltrato de mi mamá hacia mí. Yo le digo a ella: mamá, yo quiero una novia. Él abre su corazoncito de muchacho y le dice: mamá, me gusta fulana de tal, yo quiero una novia. Y la mamá le dice: usted con esa cara de una palabrota horrorosa que no puedo decir aquí, ¿qué novia va a conseguir? Usted que es un tonto, usted que es un bobo, usted que no sabe hacer nada, usted que no sabe hablar, usted que es un pendejo, usted que tiene esa cara de tata, tuta, tita, teta. Oye. Y la señora es cristiana de toda la vida. No diga: ¡ah! Porque yo qué voy a saber qué hay en su casa. Yo qué voy a saber cuáles son esos pequeños actos. Usted no será terrorista, pero hay pequeños actos. Y luego: sí, pastor, atiéndame, lo que él está en depresión. Es que está hablando de suicidarse, tan raro, pastora, ¿qué será que le pasó? Escúchemelo a ver qué es. ¿Y sabe qué me dijo, pastora? Se lo pido encarecidamente, no le vaya a decir esto a mi mamá. Porque donde ella se entere que yo le conté a usted la verdad, mejor dicho, ni vuelve a la iglesia. Y ustedes están llenos de secretos. Ustedes están llenos de tabús. Ustedes están llenos de hipocresía, de maldad encubierta, de ollas tapadas, de vidas dobles, de máscaras, de sexualidades pervertidas, de malas decisiones.
de corazones fríos para el Señor, de falta de discernimiento, de carnalidad, de mundanalidad, de perversión, de inmoralidad y de lujuria, de malas decisiones, de malos negocios, de cosas torcidas, de pensamientos errados, de rebeldía con Dios, de rebeldía con el mundo, de rebeldía con sus padres, de rebeldía a la autoridad. Ustedes viven, amados, conociendo la palabra de Dios, conociendo la verdad que nos hizo libres, teniendo un llamado a la santidad, teniendo un llamado a la justicia. Ese aire acondicionado pesa lo que usted no se imagina. Eso tiene cualquier cantidad de kilos, como 20 y 30 kilos. Eso hay que levantarlo entre varios hombres, ese aparato. Pero lo sostienen 2 tornillos. 2 tornillos lo sostienen. Si eso le llega a caer a usted encima, le fractura la cabeza. Pero eso está sostenido por 2 tornillos. Grandes cosas penden de pequeñas. Y necesitamos entenderlo, iglesia. Spurgeon decía, la madre del mal no es más grande que el huevo de una mosca. Y el comienzo de la gracia no es más grande que el grano de mostaza. Por lo tanto, usted no diga yo qué puedo hacer. Culpe y señale. Y sea un resentido social que enciende más el país. Eso está mandado a recoger, amado. Los de izquierda, los de derecha, los ricos, los pobres, los de arriba, los de abajo. Eso está mandado a recoger. Aquí priman las ideas. Aquí priman las propuestas. Aquí priman lo que tú estás haciendo por el país, cómo te estás educando para tu país, cómo estás construyendo país, porque muchos de ustedes acabaron hasta con el nido del perro. Acabaron con su matrimonio, acabaron con su juventud, tomaron malas decisiones, han sido malos hijos, no han sido buenos padres. Pero estamos reclamando la paz y la justicia de una nación y tirando piedra y incendiándonos y atacándonos entre nosotros. Que porque la culpa es de los ricos, que porque la culpa es de los gobernantes, que porque la culpa es de cualquiera, pero suya no. Usted es el pobre colombiano que no tiene nada que ver con esto. Si tú crías a un hijo dándole mal ejemplo, ese hijo va a criar a sus hijos mal y los va a criar resentidos, llenos de rencor, llenos de desobediencia, de maldad, de altanería, llenos de desprecio. Y se va a perpetuar una generación que no va a traer justicia, prosperidad, cambios a nuestra nación. La palabra dice que nuestra descendencia será poderosa en la tierra y que esta tierra será próspera. Y como rayos nuestros hijos, nietos y bisnietos serán poderosos en la tierra y esta nación será una nación próspera si vivimos tan feo, tan feo. ¿Cómo? Si usted se enamora del malandro, del bandido, del canalla. ¿Cómo? Si usted, amados, toma malas decisiones, se relaciona mal, le gusta el dinero mal habido, fácil, rápido, toma atajos. No le gusta estudiar, no le gusta orar, no le gusta congregarse, no le gusta trabajar. Eso de trabajar 8 o 10 horas, eso no es con usted. Generalizo, por supuesto, generalizo. Perdónenme si alguno dice, no, eso no es conmigo, perdónenme. Pero si usted maltrata a sus hijos, amados, ellos van a maltratar a sus hijos también. Y por eso construimos país nosotros, porque más allá de ser cristianos, somos colombianos. Y no se trata de ondear una bandera o de poner una bandera al revés, amado, lo cual es gravísimo. Eso no es que la ONU, no, eso es castigable en muchos países del mundo. Quemarla, pisarla, embarrarla o izarla al revés es algo muy grave, muy grave.
interrumpimos demasiado rápido las siguientes cosas. Dejamos de golpear demasiado rápido y con esto termino, amados. La guerra en contra del mal interno que hay en nosotros. Dejamos de pelear muy rápido contra ella y ella termina por vencernos a nosotros. Y eso trae deterioro a nuestra iglesia, a nuestra nación. Ay, ese tipo va a la iglesia, ese tipo es malísimo, un pícaro, bandido, ladrón, ventajoso, marrullero y vicioso. Y pues, ¿qué le toca a uno como pastor? Defenderlo a usted. Algún día va a cambiar. Algún día el Señor va a hacer la obra, es lo que le toca a uno como pastor hacer. ¡Ay! Esa vieja va allá, esa señora va allá. Uy, esa señora es esto, es grosera, es mal geniada, trata mal al esposo, trata mal a los hijos, hasta la policía llega a esa casa cuando hay escándalos. Esa señora es... No, pero Dios está haciendo la obra. Dios está obrando allí en ese corazón. Le toca a uno hacer eso y confiar que así sea. Pero muchos de nosotros cuando nos convertimos al Señor, iglesia, comenzamos a golpear fuerte contra el pecado. Y hubo cambios fuertes en nuestra vida. Y en ese primer amor, amados, hicimos grandes esfuerzos para el Señor y eran visibles, la gente los podía ver. Pero pasado el tiempo, dejamos de golpear contra el pecado. Ya no lo hicimos más. Yo quiero que entiendas algo en esta mañana, escúchame con atención. Porque Colombia tiene que ver todo contigo, todo contigo. No es el problema de otros, es mi problema. Es mi problema. Son mis decisiones, son mis generaciones. Y la solución no es irme del país. Porque donde sea que yo vaya, seré eso, un extranjero. Y tú sabes cómo estamos los colombianos estigmatizados en el mundo, tú lo sabes. Así que tu lugar es este y desde aquí debes construir país, donde sea que Dios te haya puesto. Donde sea que Dios te haya puesto. Pero quiero que entiendas que el mal carácter aún permanece dentro de ti, la lujuria aún permanece dentro de ti, el deseo de apostar, de jugar, yace en tu corazón. El deseo de beber hasta embriagarte aún te seduce. Cualquiera que sea tu lucha, tu concupiscencia, y eso debe ser vencido toda tu vida sin descansar. Aún pueden haber vestigios en tu naturaleza de rencor, y eso debe ser eliminado de tu corazón. No puedes dejar de luchar, de batallar. Algunos cristianos cometen el grave error de tolerar su pecado, que de aceptarse, dicen. Porque hay un discurso en la psicología. Y te lo digo porque soy psicóloga y lo he leído y lo he estudiado y el discurso es acéptese. Acepte su temperamento, acepte su homosexualidad, acepte lo degenerado que es usted. Un momento, ¿cómo voy a aceptar eso? No lo puedo aceptar. No lo puedo aceptar. Dios me dice que no lo acepte. Dios dice que no me conforme. Dios dice que no tolere. Él me lo dice, no tolere el pecado en mi vida. Yo soy pecadora, sí, pero no tolero el pecado. Me duele, me avergüenza y me entristece. Y le pido perdón a Dios. Le pido perdón a Dios y moriré pidiéndole perdón. Pero no para darme golpes de pecho, sino para cambiar. ¿Me hago entender, iglesia? Para tomar decisiones. Lo segundo que cesa muy rápido en nosotros, no solamente en la batalla contra el pecado, sino el ser educados en las cosas de Dios. Eso mengua muy rápido en nosotros. Dejamos de ser educados. Bebimos leche y nos gustó esa leche, pero muchos de ustedes ya deberían ser predicadores, maestros, enseñar a otros. Pero no lo hacen, porque no leen la Biblia. Porque no entienden la Biblia y no la entienden porque no la leen. Anteriormente, la gente se nos acercaba mucho, pastora, no entiendo aquí, pastora, ¿quién es este profeta? Pastora, ¿quién es este apóstol? Pastora, ¿quién es este rey? Pastora, ¿qué significa esto? Porque la leían.
Pero ya nadie más se volvió a acercar para preguntarnos nada. Yo no sé si es que usted entiende absolutamente todo lo que lee o usted no la lee. Usted no la lee. No lea redes, no escuche mensajes, que un mensaje del uno, que un mensaje del otro. Mire, coja la Biblia, simple y llana, y ábrala. Voy a leer el libro de Ruth, voy a leer el libro de Esther, voy a leer el Evangelio de Marcos. Y coja una agendita. Es lo que yo hago. Y empiece a leerla. Bueno, voy a leer aquí este pedacito. Jesús sana a un leproso. Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué promesa hay aquí para mí? Ella es viva, es eficaz. Ella te va a hablar, te va a instruir, te va a enseñar. Y tú vas a crecer, tu fe va a aumentar, tu carácter va a cambiar. Pero tienes que leerla todos los días. Y ya me leí los evangelios, ya me leí los salmos, ya me leí Daniel, ya me leí Ruth, ya me leí Esther, ya me leí este libro, ya lo subrayé, ya lo resalté. Y esto fue lo que me quedó en la agendita. Yo puse, mira, yo aprendí esto y esto y esto de este libro. El Señor me habló en esto y esto y esto. Eso es lo que te va a hacer crecer espiritualmente. No venir a la iglesia y escuchar un sermón dominical y quién sabe cuándo más vuelvas. Y cesamos muy rápido en eso porque usted empezó devorando Biblia, usted empezó predicando, usted empezó resaltando, usted empezó aprendiendo, pero cesó. Ya paró. Ya no lo hizo más. Y tienes que retomarlo. ¿Decimos amén a eso? Pero lo tercero que cesa, amados, y con esto termino, es la oración. Oramos, yo sé que oramos, amados, pero tenemos que orar más. Di conmigo, debo orar más. Debo orar más. Incluso creo que algunos aquí deberían decir, en lugar de debo orar más, debo empezar por orar. Porque no tienen el hábito del devocional. No tienen el hábito de orar todos los días. Son como este rey que golpeó el suelo 3 veces y ya, ay ya, ya. Entonces usted ora 3 veces a la semana, podríamos decirlo. Yo ya oré, yo me levanté el lunes, yo oré el martes, acuérdese, yo estuve, ay no, ya. Pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ay, el domingo también. Todos los días, todos los días, todos los días. Di conmigo, debo orar más. Debo orar más. Amado, yo sé que usted ama al Señor, pero debes amarlo más. Debes amarlo más. Yo sé que usted tiene paciencia, pero debe tener más paciencia. Yo sé que usted tiene fe, pero usted debe tener más fe. ¿Y cómo logro eso, pastora? Ni durmiendo, ni trabajando, orando. Es de la única manera que lo obtenemos. Amada iglesia, un poco de cristianismo es algo muy peligroso, muy peligroso. Si somos la sal del mundo y la luz del mundo, no estamos cumpliendo con nuestra función, porque nuestro país está totalmente descompuesto y deteriorado. Y no es el diablo, no es el presidente, somos nosotros. Es ese terruño en el que tú vives y gobiernas, tan feo, tan fracturado, tan deteriorado, tan dividido, tan polarizado. Eso tiene que cambiar. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar. Yo le decía al Señor, Señor, tu palabra dice que en los postreros tiempos derramarás de tu espíritu sobre los jóvenes. Los jóvenes profetizarán, predicarán, anunciarán la justicia, serán embajadores de justicia. Dice que los jóvenes tendrán visiones,
Lo dice, Hechos de los Apóstoles, los jóvenes tendrán visiones. Visiones es mirar al futuro, a un futuro próspero, a un futuro prometedor, a un futuro diferente, a un futuro de cambio, a un futuro que puede dejar algo bueno para nuestras generaciones, amados. Pero tienen que hacerlo desde la fe, desde el conocimiento de Dios, desde el pensamiento reflexivo, desde el pensamiento crítico, desde la educación, desde el temor de Dios. Porque cuando tú te opones a un régimen, a un gobierno, a unas leyes, desde la maldad, desde la violencia, desde el colombiano atacando al colombiano, hermanos, todos perdemos. Todos perdemos. Aquí nadie gana. Los que atacan ganan y los que atacan pierden y los que son atacados pierden. Los que luchan pierden. Todos perdemos, porque lo estamos haciendo desde la impiedad, desde la maldad, desde el odio, desde el rencor, desde la ira, desde la violencia, desde el abuso, desde el maltrato, desde el atropello. No nos sirve. Dios es el único que nos da justicia, paz, discernimiento, dirección. Él es el que puede sanar nuestra tierra. Y sí, el desenlace de esta situación tan delicada, Dios tendrá misericordia, obrará y dará una salida y nos ayudará a que esto no empeore, sino que se empiece a calmar y salgamos de esta encrucijada en la que hemos caído por tantos años de abandono, de corrupción, de darle la espalda a Dios, de sumar nuestras familias cristianas colombianas, los índices de violencia, de polarización familiar, de rencor, de odio, de hijos malcriados, de una juventud rebelde que deshonra a sus padres y de esposos que no pueden estar más enfrentados y más dañados. Debes conocer la gran responsabilidad que pesa sobre nosotros, amados. Nosotros somos tan humanos como usted, tan propensos al pecado como cualquiera de ustedes, tan tentados como cualquiera. Pero hay unos ojos. Somos un referente, primero para nuestra hija, segundo para una comunidad que lideramos por la gracia de Dios. Y ese es un discipulado que nosotros hacemos sobre usted. No es un libro llamado Tobías, no son 6 lecciones. Es un discipulado de vida, es un discipulado donde caminamos juntos, donde hay coherencia, donde hay un ejemplo, donde criamos a nuestra hija en medio de ustedes, somos un hogar más, un jamundeño más, donde construimos municipio, construimos sociedad desde donde estamos, desde el ministerio, desde la iglesia, pero usted, desde donde usted está. Entonces habrá una salida para nuestro país. Porque sus hijitos lo están mirando, están aprendiendo, están escuchando, están observando, y cuando usted pelea y agrede y azota puertas, insulta y grita como una loca, como un loco, a ellos se les quiere salir el corazón. Cuando usted los pordebajea, los cabecea, y son bobadas. Yo no le dije nada, por esa bobada se delicó, por esa bobada se sintió, de ese mosco hizo un caballo. ¿Ha escuchado eso? Es que siempre es así. Siempre es así. Es lo que te quiero dejar. De las pequeñas actitudes hay grandes resultados, y aunque las fracturas de este país parecen insanables, no sé si la palabra sea correcta, se pueden sanar. Como pastora, tiene que haber un milagro aquí, sí, el milagro de la santidad de tu corazón. El milagro de, amados, la unidad de tu familia. El milagro de la restauración de tu hogar. El milagro del perdón entre nosotros. El milagro, amados, de la decencia entre nosotros, en nuestra casa, del celo del Señor,
el celo del Señor en nuestro corazón. Esos milagros tienen que empezar a darse en nosotros. Un poco de oración es algo inútil. Un poco de esfuerzo contra el pecado te hará retroceder nuevamente. Un poco de obediencia es lo mismo que desobediencia. Un poco no sirve. Tienes que proponerte y rendirte y entregar tu corazón y decirle al Señor: usa mi vida, dirige mi vida, hazme un embajador de paz, hazme un reconciliador, hazme un instrumento, hazme una madre, una esposa, un padre, un esposo ejemplar. Ejemplar. Entonces Dios sanará nuestra tierra. Colócate sobre tus piernas. Dios Todopoderoso, imploramos tu misericordia. Hoy hay marchas, hoy hay protestas, hoy hay manifestaciones. Hoy se unen, Señor, para pedir justicia a personas que son tan injustas, arbitrarias y rebeldes. Hoy se unen, Señor, para pedir la paz, personas que asesinan, personas que siembran coca, personas, Señor, que hacen daño, que doblegan a las malas al inocente, pero están pidiendo la paz. Hoy, Señor, levantan la voz contra un gobierno, Señor, en el que están en desacuerdo. Pero hay grandes y profundas incoherencias, Señor, que parten de nosotros mismos. Allí no hay nada, Señor. Allí todos perdemos. Todos perdemos. E imploramos tu misericordia, Padre, para que no se desate una ola de guerra, de violencia, de enfrentamientos entre colombianos, Padre. Imploramos tu intervención, Señor. Imploramos tu unción, la unción de tu Espíritu Santo, Señor, sobre esta situación. Imploramos tu respuesta. Tu respuesta, Señor, porque hemos clamado, hemos orado, te hemos buscado. Señor, respóndenos. Respóndenos. Respóndenos, Señor, conforme a tu misericordia. Conforme, Señor, a tu abundante amor para nosotros. Conforme, Señor, a la compasión, porque tú te compadeces de nosotros. Y permítenos construir familia, construir sociedad, construir descendencia, porque nuestros hijos serán los empresarios, los gobernadores, los alcaldes, los dirigentes, los concejales, los senadores, o simplemente los ciudadanos, las madres y los padres que educarán en la fe y en el conocimiento de Dios, en la justicia, Señor, a sus generaciones. Donde no habrá lugar para la violencia, el maltrato, el irrespeto, el atropello, el abuso, el divorcio, las malas decisiones, Señor, y la corrupción. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, porque más allá de cristianos somos colombianos. Y sí hay responsabilidad en nosotros, claro que sí. Sí la hay. Cuando Wesley transformó una nación, amados, mira la historia. Wesley transformó Inglaterra, los prostíbulos cerraron. Los lugares donde se bailaba y se bebía quebraron. Los teatros donde había prostitución y maldad cerraron, fueron clausurados. Él transformó una sociedad corrupta, degenerada, inmoral, empobrecida, fracturada, en una nación llena de avivamiento, de oración, de iglesias llenas de familias, alabando y adorando el nombre de Dios. La historia da fe de eso, amados. Señor, nosotros tenemos responsabilidad. No se trata solo de criticar y de injuriar y de aterrarme. Yo tengo responsabilidad. Oramos que nos hagas sentir, reflexionar, entender y hacer algo sobre nuestra responsabilidad desde mi esfera de acción, desde mi esfera de influencia, desde mi esfera familiar, desde mi esfera profesional, desde mi esfera laboral. Señor, usa mi vida. Usa mi vida, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús, Padre, no nos permita detenernos. No nos permita, Señor, conformarnos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, oh Dios, en esta hora. Amén y amén, iglesia.